Directo ahora a conversar con nuestra colega Maybor Petit, periodista investigadora venezolana y que en su momento le siguió los pasos muy de cerca a este personaje siniestro de la dictadura que se enriqueció a más no poder y que por cierto también se apropió de un poderoso medio de comunicación que le fue confiscado a su legítimo propietario como fue Globovisión. Maybor, bienvenida, gracias por acompañarme. Un placer siempre estar contigo, Pedro. Obviamente, mientras él no salga de Venezuela, no corre riesgo, pero esta nueva acusación se suma a lo que significa que podría morir en la cárcel si termina en una corte. Así es, porque no es esta la única acusación. Hay que recordar que Raúl Gorrín está vinculado al caso de los 1.200 millones de dólares porque fue su empresa y hay mucha evidencia al respecto en el caso de esos millones que fueron expoliados al Estado venezolano a través de dos grandes paquetes de corrupción en PDVSA. Está vinculado además a otros casos que tienen que ver con la señora Claudia Díaz, que fue sentenciada ahora está cursando a 15 años de prisión por parte de un juez del estado de la Florida por haber utilizado su cargo como tesorera nacional para beneficiar a empresarios que estaban haciendo contratos con PDVSA, y ese hombre es Raúl Gorrín, también con Alejandro Andrade, que era el primer tesorero con el que Gorrín hizo negocios para robarse el dinero. Aquí hay un tema muy importante, Pedro, y es que Raúl Gorrín, en el caso de los 1.200 millones que el gran jurado ha hecho pues público el día de ayer a través de ese documento, está vinculado a Nicolás Maduro, porque cuando se estaba discutiendo el tema de los 1.200 millones y todos los que fueron procesados, incluyendo un banquero que trabajó en todo lo que fue el cambio de dólares a bolívares y de bolívares a dólares, que fue con lo que ellos jugaron con la tasa cambiaria, Ujú. se dio detalles sobre la participación de Raúl Gorrín para lavar una parte del dinero a los hijos de Cilia Flores, que en el expediente número 1 se llamaba Los Chamos. El caso Los Chamos era Raúl Gorrín. El caso Los Chamos era cómo Raúl Gorrín operaba para lavar dinero, y todo esto pasó a ser información de la fiscalía porque uno de los banqueros, Matías Krull, se declaró culpable y decidió hablar. En este caso también está, por ejemplo, uno de los personajes que más información tal vez haya dado al respecto. Son muchos los que están presos, muchos procesados, pero unos de ellos se declararon colaboradores del gobierno. Y el mismo Alejandro Andrade, que era el tesorero para la época que se produce este esquema de corrupción, y la posterior Claudia Díaz, ex tesorera también, enfermera de Hugo Chávez, que ahora está buscando colaborar con la justicia. Cuando uno revisa el expediente de Claudia Díaz y de el marido de Claudia Díaz, que había sido escolta de Hugo Chávez, te das cuenta que todas las gestiones se hicieron y se mencionaba a Raúl Gorrín. Cuando esta mujer es sentenciada a una cadena muy severa y ella tiene hijos, un hijo pequeño, ella decide, se da una discusión, se les rebaja la pena por una reforma que se hizo a aquellas personas que no tenían antecedentes criminales en Estados Unidos, y hubo una acción y luego pasó a tener un documento sellado en el que un amigo me comentó que ella iba a hablar, porque si hablaba ella iba a poder salir de la cárcel. Y esta mujer, entre todas las cosas que ha hecho criminales, ha sido en el fondo una víctima de Hugo Chávez, porque ella fue amante de Hugo Chávez, pero luego de revisar la historia, uno se entera las razones cómo ella llegó a ser la amante y la enfermera de Hugo Chávez en un periodo determinado. Entonces, todo esto se junta en función de un individuo que ha participado en varios esquemas de corrupción y construyó un emporio económico que en estos momentos podría estar en el estado de la Florida bajo escrutinio porque él tiene propiedades
congeladas en Miami, tiene apartamentos aquí en Nueva York que están buscados por la justicia, que están revisados. Él ha salvado algunos. Unas propiedades como aviones o yates no las han salvado o están bajo el proceso de congelamiento por parte de las autoridades de los Estados Unidos, pero que todavía no han sido ni cedidas ni tomadas por las víctimas del chavismo, que hay muchas y que hay muchos premios que ya ha aprobado la Corte en diferentes casos, pero que están bajo el escrutinio de los Estados Unidos. Y una Ya. mansión enorme en Fisher Island, en Ujú, Florida, ujú. que cuesta muchísimo dinero. De una parte son de esos 1.200 millones. Y allí hay otro individuo que es muy cercano al señor Nicolás Maduro y a su mujer. Y los chamos, por supuesto, el operador del dinero es Raúl Gorrín. Y En- cuéntame una cosa, Mabel, cuando hablas de cómo se llevó a cabo el lavado de dinero, el proceso comienza utilizando bolívares para comprar dólares con la tasa esta completamente ridícula, fijada por el régimen, no me acuerdo, pero por decir algo, en 10 bolívares, y entonces después vender esos dólares en el mercado negro donde se podían conseguir 10, 20, 30, 40 veces ese valor. Claro, eso era un juego a través de lo que se llamó la tasa de cambio preferencial Caribe. Se prestaban los bolívares a PDVSA para hacer el esquema de corrupción. Obviamente no tenía ningún otro sentido. Una empresa prestaba los bolívares y PDVSA pagaba con dólares. Al pagar con dólares se vendían en el mercado cambiario por un costo superior y ganaban mucho dinero. Las transacciones fueron hechas en dos paquetes, 600 millones y 600 millones. Y la Es que distribución de los fondos apareció todo el mundo, incluyendo, por cierto, al famoso yerno de uno de los opositores de Antonio Ledesma, que se declaró culpable también. Él fue arrestado en Suiza, él es argentino, y participó en las operaciones. Él fue arrestado, fue trasladado a los Estados Unidos y está también colaborando con la justicia. Es decir, que de este caso de los 1.200 millones, hay muchos que han colaborado con la justicia, empezando porque el señor tesorero socio de Gorrín, Alejandro Andrades, él fue arrestado, vendió prácticamente a todo el mundo como delator y salió libre. Y de hecho se quedó con una parte de la plata robada también, como premio a haber entregado mucha información. Entregó cuentas bancarias, rutas, etcétera, y en todo ese proceso aparecía Raúl Gorrín, que por cierto se corrió hay una especie de gran aparato de desinformación en Venezuela y también ahí en Miami, y se corrió que Raúl Gorrín había estado supuestamente preso, pero cuando estábamos revisando las informaciones nos decían que no era posible porque si Raúl Gorrín cae preso, entonces se cae el régimen, porque él es uno de los operadores directos de los Maduro, Guerra y Maduro Flores. Maybor, mil gracias. Hay para hacer varias películas. Sí, esta sin duda alguna sería una película de acción, pero tendría muchos protagonistas. Muchísimas gracias por acompañarme. Un placer siempre, Pedro. Nuestra colega Maybor Petit con nosotros, desenredando lo que es esta madeja, que en este caso tiene en el centro a un hombre que ya hace mucho está marcado como uno de los principales delincuentes. Seguimos con nuestro programa. Un abrazo, Maybor. Un abrazo. Si alguna vez has pensado